Es un momento lindo, es un momento hermoso. Me da mucho gusto ver rostros que nos habían visitado antes. Bienvenidos una vez más. Los que nos visitan por primera vez, Dios les bendiga, sean ustedes los más bendecidos en esta mañana. Y pues glorificamos a Dios por esto, exaltamos a Dios porque nos permite este tiempo. Ya sé que muchos ¿cuántos están contentos por el sol? Algunos hermanos están muy contentos por el sol, tan contentos que no vinieron. Así que nada, no es cuestión de juzgarlos, es solamente que bueno, algunos quieren aprovechar el tiempo del sol y nosotros vamos a aprovechar el tiempo de la luz, ¿cierto? De la luz de Cristo en nuestras vidas. Así que hoy quiero hablar con ustedes un tema más de la serie Las preguntas y respuestas de Dios o las nuestras. Hoy veremos una pregunta de un hermano que ustedes conocen. Es el hermano Pedro. Luego veremos por qué. Y para que veamos el contexto de todo esto, vamos a leer algunos versículos, varios versículos, y vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículos 1 al 20. Así que les pongo en el contexto. Los que han estado estudiando el Evangelio según San Juan con nosotros entenderán bien este asunto. Y el contexto es el siguiente: Juan y Pedro estaban pasando por un sitio donde había un templo y vieron a un hombre cojo, y a este cojo lo sanaron. Ese es, no hay ningún problema, solamente que estoy poniendo en el contexto. Y lo sanaron, y después de eso ellos tuvieron un gran mitin y se salvó mucha gente por el discurso del apóstol Pedro. Pero luego, por cuestión de que estos hombres, estos dos apóstoles habían sanado a este hombre cojo, pues vinieron a ellos en el mismo momento en que ellos estaban predicando la palabra. Vinieron a ellos y dice, aquí vemos ya lo que sigue después de ese asunto, lo cuentan aquí los Hechos de los Apóstoles. La primera parte de la que les hablé está en Juan, pero también aquí en Hechos en capítulo 3, sino que hay un intervalo, y es que ellos tienen ese discurso. Ellos hablaron al pueblo, y entonces en ese momento, versículo 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y aquí hay una palabra bien interesante, versículo 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, o sea, los apóstoles, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra.
Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Versículo 17 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Amén. Definitivamente es muy claro este pasaje y nos habla de la entereza, de la integridad cristiana y de la claridad en la fe, en las convicciones que Juan y Pedro tenían. Ellos estaban claros por qué servían a Dios. Estaban muy pero muy decididos a seguir predicando el evangelio porque ellos habían oído y visto algo. ¿Y qué fue lo que ellos vieron y oído? Fue el último versículo que leímos. Porque no dejaremos de hablar lo que hemos visto y oído. Ahora, si eso lo traducimos a nuestras vidas, la pregunta es: ¿cómo dejar de hablar lo que hemos visto y hemos oído? Y usted dirá: pastor, pero nosotros no hemos visto a Jesús. Definitivamente no, no corporalmente, pero lo hemos visto a través de su obra, su misericordia, su amor y su grandeza, su bondad, su dulzura. Lo hemos visto a través de nuestras propias vidas y de las vidas de algunos que conocemos que han sido cambiadas por el poder del evangelio. Amén. Entonces, como cristianos debemos tener convicciones que definan nuestra identidad y determinen nuestro estilo de vida y decisiones. O en otras palabras, como cristianos, lo que nosotros profesamos tiene que ser algo oído, pero también tiene que ser visto lo que nosotros somos. ¿Cierto que sí? Nosotros no haremos obras para ser salvos. Nosotros haremos obras o hacemos obras debido a que ya somos salvos. O sea que las obras que ahora hacemos nacen de una nueva naturaleza, porque la palabra de Dios nos enseña y nos insta a recordar que nosotros hemos sido nacidos de nuevo, nacidos por la justificación debido a la cruz de Cristo. Por Él somos justificados, por fe y por gracia somos salvos. Amén. Si eso ya pasó en su vida, ¿cuántos de aquí son salvos? Levante la mano. ¿Ya pasó eso en su vida? Pues gloria a Dios. Entonces se debe estar viendo en su vida que las obras que usted hace son basadas en ese nuevo nacimiento, en esa nueva naturaleza. Amén. No haremos obras para ser salvos, sino que haremos obras porque somos salvos, como consecuencia de que somos salvos. Amén. Puede que algunos crean que nuestras convicciones o nuestra fe son un aspecto privado de nuestra vida, pero en realidad estas convicciones están expuestas a la vista de todos, pues las expresamos con nuestras acciones diarias. ¿Me están entendiendo? Gloria a Dios. Dios nos ha dado principios bíblicos con el propósito de protegernos, guiarnos, motivarnos y ayudarnos a vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Están de acuerdo con eso? Como nuestras convicciones tienen una influencia tan poderosa, ¿cuántos saben eso? Lo que usted tiene dentro es lo que le hace moverse, ¿sí o no? ¿Entendemos esa frase? Nuestras convicciones, o sea, lo que creemos, nuestra fe, tiene una influencia poderosa. Entonces, lo que nosotros creemos debemos examinarlo para determinar si contribuyen o no a nuestro crecimiento espiritual, o si nos acercan o nos separan de Dios. ¿Qué les estoy diciendo? Creo que lo han entendido todos. Lo que nosotros creemos determina si nos acercamos a Dios o nos alejamos de Él.
¿Cuáles son sus convicciones? Creo que en esta mañana tendremos tiempo de verlas y espero tener alcanzar a predicar las 4 horas que pensaba predicar, si no se alcanzan ustedes antes. 4 horas nomás, estoy comenzando. Ya me miraron mal algunos. Entonces, cuando Pedro y Juan fueron lanzados en la cárcel por haber sanado a un hombre cojo, se les amenazó para que no hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús. Sin embargo, se mantuvieron firmes en sus convicciones. ¿Y qué dijeron? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ese es el nombre de la prédica en el día de hoy: obedecer a Dios o a los hombres. ¿Qué queremos nosotros? Todavía no saben, ¿no? Ay, hay uno que quiere obedecer a Dios, los demás, hermano, Dios lo bendiga, pues nosotros ninguno quiere obedecer a Dios. Entonces, ¿qué es lo que significa convicción? Pues déjeme decirle que es una creencia, y hablando de la convicción cristiana, que se sostiene con firmeza, como el hecho de que estamos seguros de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es una convicción. ¿Cuántos tienen esa convicción? Y si entendemos también entonces que Cristo ha resucitado y que es el único camino al cielo. ¿Cuántos tienen esa convicción? Ok, gloria a Dios. Entonces también una convicción puede manifestarse en un sentimiento culpable que proviene del Espíritu Santo, pues Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Entienden eso? A veces el Espíritu Santo viene a decirte: mira, no hace falta que te escondas, porque aunque te sentías que estabas solo, sola, yo estaba ahí y yo te he visto pecar. Y entonces el Señor viene y nos dice: a ver, ¿cuánto es el gozo que sientes por pecar? ¿Cuántos se sienten gozosos cuando pecan? Confiesen pecado. Entonces, estas convicciones son las que están relacionadas con nuestra fe. Entonces, estas convicciones de las que les vengo hablando deberían tener un efecto decisivo en nuestra conducta y marcar la diferencia cada vez que debemos demostrar nuestras creencias o nuestra fe a quienes no piensan igual que nosotros. Me explico. Esto que nosotros decimos aquí en la iglesia, porque aquí todos en la iglesia tienen convicciones tremendas, ¿cierto que sí? El problema es cuando estamos allá afuera. ¿Tenemos las mismas convicciones? Hay una diferencia, hay una diferencia entre las convicciones y las preferencias. Nosotros debemos examinar nuestra vida y debemos determinar si vivimos por convicciones de las que le hablaba o por preferencias. Porque las preferencias son creencias que varían de acuerdo a las circunstancias y podemos modificarlas por puro beneficio. A veces preferimos una cosa. Yo prefiero cierta comida, pero si me invita un hermano que cocina muy rico, prefiero irme para allá, porque aparte de eso no me toca cocinar a mí. ¿Sí o no? No es que quiero que me inviten hoy a ninguna parte, no. Ya tengo una invitación, por cierto. Ok, entonces las preferencias no proveen un cimiento sólido. Las preferencias no es algo estable no son algo estable para nuestras vidas, pues dependen de lo que nos ocurra o pueden ser cambiadas si se nos ofrece algo mejor, por lo cual son fácilmente abandonadas ante las tentaciones. Preferimos cosas dependiendo de las circunstancias, ¿cierto que sí? Si nosotros como cristianos vivimos de esa manera, pues déjeme decirle que no seremos cristianos, sino tal vez cristinos. Una convicción es una creencia sólida y firme que está basada en la confianza en la palabra de Dios, la cual nos hace estar completamente convencidos de su verdad, de tal forma que asumimos una postura, tomamos o decidimos algo, decidimos seguir la palabra de Dios. ¿Cuántos deciden seguir la palabra de Dios sin importar las consecuencias? ¿Están seguros? Bueno, esperemos que un día eso sea probado.
Las convicciones moldean no solamente nuestras creencias, sino la manera en la que vivimos. Y déjeme decirle, a un cristiano genuino, las convicciones le moldean incluso la forma en que muere. Hay un momento en la historia, en la historia de la iglesia, y hay un versículo que la gente usa y dice, porque hoy en día hay salvación express. ¿Cuántos saben eso? Alguno dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y es un versículo bíblico. Sin embargo, la gente lo aplica a rajatabla y dice, bueno, entonces yo ya soy salvo porque yo confieso a Jesús aquí. Y eso es muy fácil. Y más si nosotros aquí en la iglesia le digo, ¿cuántos confiesan a Jesús? Todos levantan la mano. La pregunta es, si le están poniendo una pistola en la cabeza, ¿diría lo mismo? ¿Sabe? Eso es lo que sucedía en el tiempo de la iglesia primitiva. Eso es lo que pasaba, porque cuando alguien decía que Jesucristo era el Kurios, que es la palabra en griego, o el Señor, pues eso iba en contra del gran Señor de ese tiempo, del gran César, porque César era llamado el Kurios, el Señor, y nadie podría llamarse Señor sino César. Ese era el tiempo en el que la iglesia primitiva vivía cuando era perseguida. Entonces, si alguien decía Jesucristo es el Señor, ¡pum!, lo mataban. La pregunta es, si entraran ahorita a preguntarnos quién es el Señor, ¿estaríamos dispuestos a decir que es Jesús? Amén. ¿Seguro? Saquen la pistola que traje. Por eso es importante hoy tener claro si obedecemos a Dios o vamos a obedecer a los hombres. Yo hace un tiempo dije algo y gracias a Dios no ha sucedido y espero que nunca suceda, pero no es que estaba profetizando, sino que dije por puro razonamiento o conclusión que aquí en este país en cualquier momento las cosas todas pueden cambiar. ¿Sí o no? Mire, una prueba de eso fue la locura de ese hombre que se metió con un camión a matar gente. A cualquier momento este país le pueden dar duro igual y ahí se van a llenar algunas iglesias, pero si les dicen que no entren a la iglesia porque van a morir, seguramente que muchos no van a querer entrar. Entonces, bueno, no nos alarguemos en esto, pero creo que es importante saber que tenemos convicciones cristianas y que sea como sea, cueste lo que nos cueste, nosotros seremos fieles a ellas. Así como Juan y Pedro, aunque los intimidaron, aunque los amenazaron, dijeron, no, señores, no vamos a obedecerlos a ustedes en vez de obedecer a Dios. Y creo que eso debe ser lo que debe estar firme en nuestros corazones. Obedeceremos a Dios y no a los hombres. Amén. Nuestras convicciones definen quiénes somos y proveen una dirección sólida que nos mantienen en el camino correcto sin importar las consecuencias o las tentaciones que enfrentemos. Nuestra meta como creyentes entonces es llegar a ser como Pedro y Juan, quienes se mantuvieron firmes en su fe en Cristo y en la responsabilidad que tenían de proclamar la salvación en Cristo, sin importar las amenazas que recibieron. Al imitar ese ejemplo, expresamos las siguientes características. Primera, un sentido del propósito. Sabemos hacia dónde nos dirigimos y andamos por un camino definido para llegar ahí. Sabemos hacia dónde. ¿Cuántos saben hacia dónde van? ¿Cuántos anhelan estar en la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren eso? Pero deben ustedes saber que las convicciones no son algo que se pueda negociar. Amén. Debemos entonces estar claros en estas convicciones que hay cosas que no le agradan a Dios. ¿Cuáles son las cosas que no le agradan a Dios? Ya sabía que iba a pasar esto, por eso me gustaría que usted piense por un momento, Señor, de lo que yo hago, aunque usted lo sabe, solamente le pido que al Espíritu Santo que le recuerde cosas. Señor, de lo que yo hago en mi vida, ¿qué es lo que no te agrada? ¿Puede usted por un momento preguntarle eso a Dios? ¿Puede usted realmente ser sincero ahora? Es más, usted no necesita ser tan sincero, pues sus pensamientos
son discursos para Dios. Usted no puede esconder nada de Él, ¿ok? Él es omnisciente, o sea, todo lo sabe, omnipresente, está en todas partes. O sea que no estábamos tan solitos, como les decía hace un momento, cuando estábamos pecando. ¿Sabe? En vez de imitar a la mayoría o buscar nuestro propio placer, debemos de seguir los principios bíblicos al buscar la voluntad de Dios para abstenernos de los pecados que nos rodean. Es importante que usted entienda que sus convicciones, que su fe no puede ser algo que está solamente como un artefacto que ni crece ni se disminuye. Es algo, no, yo tengo fe, pero ni siquiera sabe cómo salir avante a través de esa fe, que tiene que ser creciente. Aquel hombre o mujer que se dice cristiano y no tiene una fe que crece, déjeme decirle que difícilmente puede ser un cristiano. Si su fe no está creciendo, pellizquese, hermano. Si su fe no está creciendo, pellizquenlo, hermano. Eso sí, con amor, ¿no? Es fácil mantener convicciones firmes cuando estamos aquí en la iglesia, rodeados de personas que piensan igual que nosotros, ¿cierto? Aquí es muy fácil decir que tenemos convicciones y que tenemos fe. Pero si nos rodean personas que creen que los cristianos somos intolerantes y tontos, pues realmente necesitamos valor para declarar que somos seguidores de Cristo y para proclamar la palabra de Dios. Aquí todos se ven muy bonitos y por lo menos, y si les pregunto a ustedes quién es cristiano, todos dicen yo soy cristiano y a mí solamente me faltan las alitas. Soy un angelito. ¿Cuántos dicen eso? ¿Cuántos dicen amén? Ah, ninguno quiere ser angelito. Qué bueno. Mira, amado hermano, tenemos que tener una perspectiva en mente, tenemos que tener una idea en nuestra mente. Antes de rendir nuestras convicciones o de negar lo que realmente creemos, debemos examinar los efectos a largo plazo que sufriremos al hacerlo. Cuando nosotros pecamos, a ver, díganme ustedes, ¿será que me pasa solamente a mí? Pero piensen en esto. ¿Ha sentido que después de pecar tiene hambre? No física. ¿Ha sentido que después de pecar hay una distancia entre usted y Dios? ¿Ha sentido que después de pecar hay un abismo entre usted y Dios? ¿Ha sentido que después de pecar hay una tristeza que invade su corazón? ¿Estoy hablando con seres humanos o con ángeles? O sea que sí han pecado, o solo yo. Entonces usted no desconoce estos sentimientos. Usted no desconoce, usted ha experimentado estas cosas. Usted sabe que cuando ha pecado, el pecado le hace andar avergonzado delante de Dios. ¿Cuántos han sufrido eso? ¿Cierto que sí? Entonces el diablo se aprovecha. El diablo se aprovecha y trae desánimo. El diablo trae tristeza a su corazón. El diablo trae una inconstancia terrible. Entonces vale otra vez preguntar: ¿serviremos hoy en este caso a Dios o a los propósitos del diablo? ¿Vamos a mantener nuestras convicciones o simple y llanamente estamos asistiendo a la iglesia porque es un sitio donde encuentro gente que es más o menos buena gente? Y le repito, aquí todos son buena gente. ¿Sí o no? Ni siquiera aquí, oiga. Mira, hermano amado, desde el momento en que fuimos salvos, el Espíritu Santo vino a vivir en nosotros y nos selló como hijos de Dios. Eso dice Efesios 4:30. Pero también nos dice algo. Y en Efesios 4:30 usted encontrará una frase que muchos han dicho, pero que a veces está muy lejos de que nosotros la querramos vivir. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la ¿qué? Redención. Mis amados hermanos, si usted es un nacido de nuevo, el Espíritu Santo está hablándole cada día. El Espíritu Santo, usted tendrá una lucha tremenda, ¿sabe? El evangelio no es algo para vivir
como si estuviéramos de vacaciones en una toalla, en una playa, echándonos airecito y pasándola muy bueno. No. El evangelio es para valientes. El evangelio es para aquel que está decidido a confrontar cada día su vida basado en la santidad que la palabra de Dios le insta a vivir. Eso es el evangelio. El evangelio es pararse frente al enemigo y decirle: diablo, el Señor te reprenda. El evangelio es vivir una palabra cada día, es pedir una palabra cada mañana. El evangelio es un momento en su presencia cada noche. El evangelio es enseñar a sus hijos la palabra de Dios cada día. El evangelio realmente es salvación. Y si no entendemos que es salvación, pues entonces venga una clase con nosotros y estudiaremos qué es la salvación. Pero la salvación ¿de qué? De la ira venidera. Salvación del castigo eterno. Usted es librado por la obra de Cristo en la cruz. Usted es librado por la fe en la obra de Cristo en la cruz. Amén. Mi amado hermano, el Espíritu Santo es nuestro consolador. Eso dice la palabra en Juan 14:26. Él es nuestro consolador, pero también nos capacita para comprender la verdad y nos da la fortaleza física, emocional y espiritual para hacer lo correcto en medio de las pruebas y las dificultades. Juan 14:26 dice exactamente eso. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Saben? A mí realmente, cada vez que pienso en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo, pero no solamente eso, lo veo como el medio de salvación, pero se ensancha mi corazón de agradecimiento al ver que Él no solamente hizo la obra, sino que nos dejó al ayudador, aquel que puede guiarnos por el camino de verdad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros insistimos en el pecado? ¿Por qué claudicar entonces en nuestras convicciones? ¿Sabe que cuando claudicamos, cuando ponemos en poco nuestra fe, nuestras convicciones, pues esto nos turbará la mente a tal punto que sufriremos una amnesia espiritual tan grave que olvidaremos hasta el nombre del Señor? Porque cuando pecamos nos alejamos de Dios. Entonces el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿sabe una cosa? No tendremos recuerdo de eso. La palabra del Señor dice que en la última parte de este versículo que acabamos de leer, dice: y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, estando turbados por el pecado, no podremos usar nuestra mente para recordar su palabra. En conclusión, o en otras palabras, el pecado afecta nuestro ser, entorpece nuestro cerebro y nuestra capacidad de comprensión. O sea que la verdad es algo difícil de comprender cuando estamos bajo los efectos del pecado. ¿No lo entendieron? ¿Lo repito? ¿Entendieron lo que quise decir? Estar bajo los efectos del pecado hace que nuestra mente esté turbada. Lo que estoy diciendo aquí es que cuando peco de forma decidida, el Señor no puede estar cerca de nosotros en ese sentido de ayudarnos, porque necesitamos pedir perdón y reconciliarnos con Dios. ¿Entienden eso? Yo quisiera que me digan, aunque sea amén. Si me piden que les pague por un amén, díganme cuánto vale. Porque es difícil predicar a personas que solamente me miran como si no me entendieran. Por favor, ¿quieren contestar? Ok, gracias. Entonces, en la ausencia de Dios se experimenta algo terrible. El que se deja envolver en el pecado siente una ausencia de Dios que es como una sed en el desierto. Cuando las convicciones o nuestra fe las ponemos como poca cosa, definitivamente nos alejamos de Dios y caemos en ese desierto de sed.
¿Cuántos de ustedes se han sentido cuando han pecado como un bebé abandonado por sus padres, que sabe que por sí mismo no podrá volver a casa y tampoco puede saciar su hambre? Déjenme contarle algo. Hace varios años, cuando mi hija mayor estaba muy pequeña, un día ella se me extravió y yo la buscaba y de pronto la vi un poco a una distancia, y pues ya había mucha gente y no podía gritarle. Pero sabe, nunca se me ha olvidado el rostro de esa niña, el rostro de angustia, de temor, cómo se sentía perdida en medio de mucha gente que ella no conocía. Era una situación, pude entender que era una situación terrible para ella. Y sabe una cosa, yo creo que cuando nosotros nos alejamos de Dios por medio de nuestro pecado, debe ser ese nuestro rostro, al saber que estamos lejos de Dios. Yo no sé si usted se ha sentido alejado de Dios. Yo no sé si usted ha experimentado una especie de abandono del cielo hacia usted. Yo no sé si usted ha experimentado como que ya tiene los pies en el infierno porque sabe que ha pecado contra el cielo y contra Dios. Yo le estoy hablando a personas normales, espero yo. Entonces, mis amados hermanos, juzguemos si es justo obedecerle al pecado que viene a nuestra vida o obedecer a Dios, que tiene anhelos y planes para nosotros. Amén. Nunca estaremos solos, hermanos, al ser firmes en nuestra fe, en nuestras convicciones, pues el Espíritu de Dios está siempre con nosotros. Debemos entender esto, hermano. El Espíritu Santo es quien nos da el discernimiento para reconocer la mentira. Por eso nos es menester estar cerca de Él. La palabra de Dios nos dice en Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a. Gloria a Dios. Amados, las promesas del mundo de felicidad, prosperidad y placer para los que comprometen la fe y sus convicciones son un gran engaño. Tenemos un dicho muy conocido. ¿Cuántos conocen este dicho que dice: mal paga el diablo a quien le sirve? ¿Han escuchado eso? Por eso hoy les pregunto: ¿vale la pena obedecer a nuestro enemigo o a Dios? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, dijeron los apóstoles. De manera que si basamos nuestras convicciones en nuestras propias ideas, deseos y satisfacciones, nos encaminaremos al desastre. Perdón un momento. Ya comenzó a hacer calor aquí. Mis amados hermanos, es al vivir de acuerdo a las convicciones que provienen de Dios que podemos evitar las consecuencias de seguir los valores de este mundo. Todos los días el mundo nos está ofreciendo algo nuevo, pero todos los días eso algo nuevo, por muy brillante, por muy bonito que parezca, solamente es el engaño del enemigo para que usted y yo nos alejemos del camino verdadero, de la verdad y de la vida. Pero entonces, ¿qué es lo que nos motiva para hacer lo malo aun cuando sabemos lo que es bueno? Muchas veces nosotros sabemos que debemos ser fieles a Dios. ¿Cuántos saben eso? Debemos ser fieles a Dios, ¿sí o no? Él merece fidelidad porque Él ha sido fiel. Pero sabe, vivimos en una sociedad donde muchos proclaman tener el derecho de hacer lo que les conviene. Cada uno hace lo que, perdónenme la expresión, lo que le viene en gana, ¿sí o no? Incluso en nuestras propias casas. ¿Cuántos hijos hoy dicen: yo hago lo que se me da la gana? No me diga nada, usted no tiene ningún derecho. Y uno se queda mirando ese pedacito de gente. ¿Y cómo? ¿Y cuántos años tiene? No, que tiene 4. No, a mí no me diga, yo tengo derecho. Entonces, ¿qué es lo que conviene a la vida, al cristiano? ¿Qué le conviene? Permítame y acompáñame al Salmo 93, versículo 5. Y ahí encontraremos una frase que deja claro lo que a nosotros nos conviene. Salmo 93, versículo 5 dice:
tus testimonios son muy firmes. Está hablando del testimonio de Dios y sabemos que Él es inmutable, Él no cambia, ¿cierto que sí? Pero mire lo que dice de nosotros. Nosotros somos su casa, ¿ok? Dice, la santidad conviene a tu casa. La santidad conviene al Hijo de Dios. La santidad es lo que le conviene a usted y a mí. Cuando usted le pregunte a alguien qué es lo que a mí me conviene, usted ya sabe que le puede responder. A usted lo que le conviene, a todo ser humano lo que le conviene es la santidad. Y lo vemos muy lejos, mis hermanos amados. Lo vemos muy lejos. ¿Y sabe por qué lo vemos muy lejos? Porque nosotros no hemos valorado la santidad de Cristo. Porque cada vez que hablamos de santidad, pensamos que solamente Él puede ser santo. Y en cierto modo eso es verdad. Él solamente puede ser santo a ese nivel. Pero Él ha dicho, la palabra de Dios nos dice, sed santos como vuestro Padre es santo. Y si eso no fuera verdad, la Biblia no lo diría. Hay una posibilidad de un nivel de santidad. Y hoy estamos hablando algo que es base para vivir en santidad. Y es no mover nuestras convicciones. No negociar nuestras convicciones. No negociar nuestra fe. Amén. Ok. Es por eso que somos criticados al mantenernos firmes en nuestras convicciones cristianas o al proclamar lo que Dios enseña acerca del estilo de vida pecaminoso que otros llevan. ¿Saben? Son muchos los argumentos de la sociedad para rechazar la palabra de Dios cuando la predicamos, ¿sí o no? Ok. Pero ¿cómo no hablarles del Señor, de su amor, de su misericordia, de su gracia que nosotros hemos recibido? ¿Cómo no hablarle a la gente? ¿Cómo callar eso que entendemos en convicción fuerte en nuestro corazón? ¿Cómo callar que el Señor me ha salvado? ¿Cómo callarle a nuestros familiares, a nuestros amigos, la gracia maravillosa y sublime de Cristo? ¿Cómo callar eso? Si usted realmente es un cristiano que tiene firme esa convicción, nunca podrá callar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Nunca lo podrá callar. Solamente aquellos que dudan y que tienen convicciones débiles se venden a cualquier visita en la casa. Siempre les he dicho, si a alguien le llega de visita, aproveche para traérselo a la casa. No que usted se tenga que quedar atendiéndolos en su casa. No podemos doblegarnos ante el deseo de las personas que ni siquiera conocen a Dios. ¿Tenemos claro eso? Gloria a Dios. Entonces no podríamos callar, no importando cuál fuera la crítica que podamos recibir al hablar de nuestra fe. Si expresamos lo que creemos o si vivimos de acuerdo a nuestras convicciones cristianas, puede que no seamos aceptados por quienes viven de acuerdo a sus propios deseos. ¿Y qué importa eso? ¿Acaso vale más aceptar las convicciones del mundo o la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Qué es más importante? Porque a veces solamente un amigo nos dice algo y ya eso como que nos deja marcando ocupado. Solamente una pequeña frase y como que nos conmueve y quedamos mal y me siento mal. Amados hermanos, llegó el momento de ser consistentes. Amén. Llegó el momento de decirle a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. Es tiempo de que la iglesia sea firme en sus convicciones. Es tiempo de mostrar y ser luz en medio de tanta oscuridad. Amén. Entonces no debemos sacrificar nuestras convicciones para complacer a los demás, pues podemos perder las bendiciones que Dios nos ha preparado. Y escuche esto no es una amenaza. No solo en esta vida. Estamos hablando también de cosas eternas, pero fíjese esto. No causa en su matrimonio problemas el hecho de no ser consistente en la palabra de Dios. Bueno, no quiero codazos aquí. Y aquí asalta una pregunta. Por ejemplo, ¿por qué se divorcian los casados? ¿Por qué se divorcian? Siempre la respuesta será, o la causa es, el pecado en cualquiera de sus manifestaciones.
Pero la verdad es que el enemigo de nuestras almas tiene un propósito primordial y no es otro que alejarnos eternamente de nuestro Señor. Y ¿sabe una cosa? Después de que una persona cae en una separación o en un divorcio, la vida no vuelve a levantar de forma muy fácil. Y sabe, si usted recupera su vida, alabe a su Dios. Si a usted le perdonan, si usted vuelve, si usted restaura su matrimonio, alabe a Dios, porque no ha sido en su capacidad, sino en el amor de Dios por su alma y por la de su esposa y por la de sus hijos, que quiere restablecer cada hogar. Amén. Es básico. El pecado corrompe y daña toda cosa. El pecado es un cáncer. El pecado es como una bacteria que contamina todo lo que toca. No permita que el pecado contamine sus convicciones. No permita que el pecado contamine su fe. Manténgase firme, porque tarde o temprano recibiremos la recompensa celestial, la corona de vida. Amados hermanos, es tiempo de ser fieles a Dios. En ocasiones nos negamos a mantenernos firmes en nuestras convicciones, pues llegamos a perder a veces a nuestros amigos. Sin embargo, cualquiera persona que trate de alejarnos de los caminos del Señor no es verdaderamente nuestro amigo. Esto es algo que parece un tema como para jóvenes. Ay, no se junte con ellos porque sus amigos lo corrompen, mijito. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿O cuántos le han dicho así a sus hijos? ¿Cierto que sí? Pero los padres, ¿qué? ¿Acaso nosotros, si somos perfectos y los chicos son los que se meten en problemas? ¿O nosotros los padres también accedemos o concedemos cosas a los amigos porque son los amigos? ¿Cuántos de aquí tienen su mejor amigo no cristiano? Su mejor amigo es un no cristiano. Tremendo problema. Su mejor amigo debe ser alguien que conoce a Cristo, porque esa influencia mucho en sus vidas. No podemos rechazar a los que ya son amigos, no estoy diciendo eso. Pero la palabra del Señor claramente en Jeremías 15:19 dice: conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Tenemos que ser firmes en nuestras convicciones. No es que tengamos que rechazar a las personas, al contrario, vamos a ganarlas con fundamento claro de la palabra de Dios. Aquí estamos estudiando los viernes, ¿cierto que sí? Y una de las cosas que estamos estudiando es apología, o sea, defensa del evangelio. Y es maravilloso darse cuenta cómo a veces tenemos grandes y grandes promesas en la palabra de Dios y cómo nos insta la palabra de Dios para llevar la defensa del evangelio, para mostrarles a aquellos que no creen que hay una vida cierta y viva en Cristo Jesús. Y hablábamos el viernes pasado de cómo es posible que algunos no creen en la creación, y cómo incluso el mismo mundo o la misma ciencia ratifica que hay una creación y que el mundo no ha sido eterno, sino que comenzó el universo después de que el Señor quiso hacerlo. Entonces, es tiempo, mis amados hermanos, que los hijos de Dios nos mantengamos firmes sin importar las consecuencias. Y cuando digo que es tiempo, yo quiero que usted piense en 2 o 3 cosas. La primera, y algo en lo que yo hago mucho énfasis: mire su propia familia, mire sus hijos, qué están recibiendo, qué están creyendo, cómo no estar firmes y ser pilares y ser un faro para ellos, ser una luz en medio de la oscuridad, en medio de ese camino tenebroso que es el mundo. ¿Cómo no ser nosotros guías en medio de tanta torpeza que hay en el mundo? ¿Cómo no ser guías en medio de tanta necedad? Mira, el mundo es tan necio que niega lo que dice que existe. Alguien dijo hace poco: yo creo que Dios, Él no existe. Si dijo que Él, pues es porque es un ente, porque es una persona, porque es alguien. Y dice: Dios, Él no existe. O sea, ¿cómo tener tanta necedad de negar lo que acabo de afirmar? Eso es necedad. Y de esa clase de educación reciben nuestros hijos.
¿Cómo no ser nosotros pilares fundamentales para la guianza y crianza de nuestros propios hijos? ¿Cómo no querer mantener nuestras convicciones firmes y claras por beneficio y para el porvenir de nuestros propios hijos? Yo quisiera que reflexionemos entonces y nos preguntemos, amados hermanos, ¿qué convicciones dirigen su vida? ¿Es justo servir a Dios o a los hombres? ¿Qué circunstancias pueden tentarlo a comprometer sus creencias? ¿Usted ha identificado qué es lo que siempre lo lleva, lo aleja del camino de Dios? ¿Lo tiene identificado? ¿Sabe usted? Bueno, todo el mundo sabe, popularmente se dice que todo el mundo sabe dónde le aprieta el zapato, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ok, pues usted lo sabe. Pero es tiempo de que sea claro en esto, en su convicción. Sepa entonces qué circunstancias pueden tentarlo para comprometer, para que usted descuide sus convicciones. ¿De qué manera le ayuda a mantenerse firme al tener una perspectiva a largo plazo? ¿Qué quiero decir? Si yo quiero, ¿cuántos de ustedes quieren tener un hogar digno de Dios? Todos, ¿cierto? Ok, entonces mi vida como esposo, como padre, como hermano, como hijo de Dios y miembro del cuerpo de Cristo se verán influenciados de una manera maravillosa hacia la santidad cuando yo tengo firmes mis convicciones, cuando mi fe no está en juego, cuando yo llamo a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo, cuando mi sí es sí y cuando mi no es no, cuando digo y exclamo y proclamo que soy hijo de Dios y me comporto como un hijo de Dios en el trabajo, cuando no me pongo de acuerdo con ninguno en el trabajo para hacer cosas que no convienen, que dan mal testimonio, cuando yo y mi vecino tenemos una buena relación. ¿Sabe? ¿Tiene buena relación con sus vecinos? Pues gloria a Dios. Amado hermano, ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Recuerde diariamente sus promesas. Pero ¿qué consecuencias? Ahora veamos otro punto, ya casi para terminar. ¿Qué consecuencias puede recibir si compromete sus convicciones? Si sus convicciones están en juego, si no son firmes. Si usted un día es cristiano y el otro día cristino y después resulta siendo más bien cretino. ¿Qué es eso? ¿Sabe qué puede pasar en su vida? Yo quiero que me acompañen, ya casi terminamos, les prometo, lo estoy prometiendo hace rato, pero Mateo 7, 21 al 23, vamos a leer esto y le quiero anticipar que para mí, o mejor, le quiero anticipar que aquí se encuentra uno de los versículos más tristes que se puedan encontrar en la palabra de Dios. ¿Escuchó eso? Más tristes. Dice el versículo 21, ustedes lo pueden leer ahí o en la pantalla. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Paremos por favor un momento ahí. Cuando no todo el que me dice Señor, Señor, ¿se está refiriendo a la gente del mundo? Se está refiriendo a la iglesia, a aquellos que proclamaban, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. No todos los que dicen Señor, Señor, no todos los que dicen ser cristianos entrarán al reino de los cielos. Wow, y aquí más de uno se pone a temblar, espero yo. Dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Oiga, espere, se está hablando es que de profetizar. ¿Esos quiénes son? Pues los que se dicen profetas. Wow. Y en tu nombre echamos fuera demonios, esos que se dicen que son fuertes en eso. Yo tengo el ministerio. No existe el ministerio de echar demonios en la iglesia. No existe ese ministerio en la Biblia. Sin embargo, pues algunos dicen que es un ministerio. Yo no creo eso y tengo razones para decirles que no, porque Dios puede y le ha dado esa autoridad a todo aquel que tiene el Espíritu Santo en su vida. Amén.
Muchos me dirán en ese día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ay, hay otros que dicen: no es por nada, pero milagrero como yo ninguno. Fíjese, ¿por qué le digo que sobre todo el versículo 23, me parece uno de los versículos más tristes que se puedan encontrar en la Biblia? Porque gente que vivió en la iglesia, que trabajó en la iglesia, gente que compartió en la iglesia, gente que hizo cosas en la iglesia, nunca es conocida por Dios. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Una vez más les pregunto, entonces, ¿vamos a servir a Dios o a los hombres? ¿Vamos a servir a Dios o a nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Vamos a servir a Dios o a las ideas del mundo? ¿Vamos a servir a Dios como cuerpo de Cristo o vamos a servirle al mundo como hijos del diablo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Decidimos o no decidimos por las cosas santas? La santidad conviene a tu casa, dice la escritura que hemos leído hoy. La santidad, el buscar a Dios genuinamente, no por motivos económicos, no por motivos de ninguna otra índole. Vamos a buscar a Dios porque en Él hay salvación y vida eterna, porque Él merece toda alabanza, porque Él es digno de toda gloria. Amén. ¿Qué beneficio recibirá si usted es fiel a Cristo y a las enseñanzas de la palabra de Dios? Vamos a terminar con Juan 14:2. Yo quiero que usted anhele estas cosas. Yo le invito a que usted anhele a Cristo. Yo le invito a que usted anhele la reunión con su Señor. Yo le invito a que usted anhele vivir en la presencia de Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Yo no le voy a mentir, dice el Señor. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que allí donde yo esté, vosotros también estéis. Señor, permítenos ser firmes en nuestras convicciones. Dios, danos fortaleza, Rey de gloria. Danos sabiduría, Señor. Danos templanza y dominio propio cuando somos confrontados. Cuando somos confrontados por el enemigo, Señor. Cuando se pone en duda, Señor, que tú eres el Señor. Cuando los demás se ríen y se burlan de nuestra fe. Danos fortaleza, Dios. Danos entereza, integridad. Señor, danos tu Santo Espíritu como guianza para nuestra vida. Te necesitamos, te exaltamos en esta hora, Dios, porque angustiosamente nos vemos atacados cada día en nuestra fe, en nuestras decisiones santas, bendito Dios. Que nuestras convicciones reluzcan en medio de aquellos que nos conocen. Que nuestra fe, Señor, sea por lo que a nosotros nos distinguen en medio de este mundo lleno de tinieblas, de pecado y de conducta corrupta. Un pueblo corrupto que solamente quiere traer y juntar más corruptos para darle gloria a su padre, que es el diablo. El mundo es enemigo de Dios, pero Dios nos amó a nosotros tanto que nos ha arrancado de ese mundo asqueroso para que nosotros le demos gloria. Para que nosotros testifiquemos de su amor, para que nosotros testifiquemos de la verdad, para que usted y yo seamos luz en medio de la tiniebla, para que usted y yo seamos sal de esta tierra. Hermanos amados, ese es el desafío. No importa si somos intimidados, no importa si de nosotros se burlan, no importa si nos amenazan. Ustedes y yo diremos: no serviremos a los hombres, no serviremos al mundo, pues no es justo servir a los hombres más que obedecer a Dios. ¿Quieren ponerse en pie y terminamos orando?